Esta es la práctica experimental 03, medición de campo magnético en conductores rectilíneos y espiras conductores rectangulares, que corresponde al capítulo 7 del curso. Lo que se va a demostrar es el uso de un equipo que es una fuente de corriente directa con la que vamos a alimentar corriente eléctrica a espiras o conductores rectilíneos, y vamos a medir la densidad de flujo magnético con este equipo, el cual es parte del material ya del próximo capítulo. De todos modos, lo que vamos a intentar hacer es medición del campo magnético en un conductor rectilíneo y en espiras conductoras en función de la intensidad de corriente eléctrica. Medición del campo magnético en un conductor rectilíneo en función de la distancia al eje del conductor. Y medición del campo magnético en espiras conductoras en función del radio de la espira y de la distancia al eje central. Muy bien, independientemente del tipo de conductor, nosotros vamos a hacer un cálculo inicial de la inducción magnética, eh, y luego integramos diferenciales. La ecuación que rige la inducción magnética de un alambre recto es esta. Recordemos que μ sub 0 para el aire, para el espacio libre, es 4pi por 10 a la menos 7, por consiguiente hay que procesar esta ecuación. Y si la corriente eléctrica va en una dirección, pues sabemos que las líneas de flujo magnético estarían en esta forma de periferia alrededor del alambre. La inducción magnética de una espira conductora de radio R a una distancia x sobre el eje que pasa por el centro de la espira está dada por esta ecuación. Entonces la idea con esta práctica es que ustedes utilicen estas ecuaciones, que es parte del material del capítulo del texto, las procesen y las interpreten para las mediciones obtenidas. Como se describe aquí, en este experimento se va a medir la inducción magnética, o sea, vamos a usar un medidor de campo magnético. Este equipo tiene una sonda, es especial, tiene una sonda que mide el campo magnético en forma axial, o sea, sobre el eje, y tangencial. Experimentos o fenómenos que se van a ver más adelante. Se utilizan sensores de efecto Hall, que se llaman SEH, que son sensibles verticalmente a su superficie, y no solo puede determinarse la intensidad de la inducción magnética. Aquí cuando se habla de inducción magnética se refiere a la densidad de flujo magnética, o sea, este vector que llamamos B, sino también su dirección. Se verifica entonces en un conductor rectilíneo la dependencia de la inducción magnética B con la distancia R, experimento que resulta bastante bien, y en las espiras circulares, que solamente van a tener una vuelta, la dependencia del radio R y de la coordenada espacial X. En ambos conductores se verifica la proporcionalidad entre la inducción magnética y la intensidad de corriente. Aquí notamos una imagen de los conductores. Las espiras son una sola vuelta hecha de un alambre conductor sólido, que es una aleación de material ferromagnético, y el conductor rectilíneo, como se nota aquí, es un conductor recto, es una barra. Como una descripción, aquí ustedes lo pueden ver de qué se trata. La idea es usar los conductores como una especie de patrones que al ponerle corriente eléctrica se genera la densidad de flujo magnético alrededor de ellos. Aquí hay una información sobre los tamaños. Hay un conductor recto y o tres, perdón, espiras de diferentes diámetros, y aquí están sus características. ¿Okay? A la máxima corriente eléctrica que pueden soportar es 20 amperes. Aquí notamos un esquemático de lo que es el experimento y lo vamos a explicar. Lo que tenemos acá es el conductor rectilíneo y cables de conexión que me permiten hacer la conexión para que fluya la corriente eléctrica entre el conductor y la fuente. Al pasar la corriente eléctrica, se va a generar unas líneas de flujo magnético acá, y este aparato que está aquí es la sonda del medidor de campo magnético. Esta es la consola del medidor de campo magnético, o sea, son varias partes, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar, de acuerdo a los resultados, un sensor que está en forma axial, o sea, vamos a medir en forma axial. Lo de tangencial que se menciona ahí es la posición donde se conecta otro sensor que tiene por acá este tipo de sonda. Lo vamos a explicar con más detalle en el próximo capítulo cuando hablemos de sensores de efecto Hall. Entonces lo que se hace es variar la corriente eléctrica en la fuente, acá, a través de esta perilla, y en intervalos de 0 a 20 amperes, en intervalos de 2 amperes, y los vamos a anotar. Después se deja fija la corriente de 20 amperes, y lo que se hace es mover esta sonda alejándose del conductor, y anotamos esas distancias y obtenemos los valores. Este es el montaje para las espiras. Las espiras van a tener diferentes diámetros, hay de 40, de 80, etcétera, y tienen un montaje especial. Nuevamente también hay una fuente de corriente eléctrica, le ponemos corriente eléctrica, y esto va a estar inicialmente en el puro centro, y después, bueno, hacemos una medición variando la corriente eléctrica.
Después fijamos la corriente eléctrica a un valor fijo, 20 amperes, y esta separación X va a irse incrementando. ¿De acuerdo? Entonces es importante que se entienda esto y procedemos a analizar los resultados. Muy bien, estos son los resultados de la medición del campo magnético para un conductor rectilíneo, primero con la corriente eléctrica variable a una distancia, aunque dice S igual a 0, en realidad corresponde a 3 milímetros, como se va a explicar en una gráfica o una explicación más adelante. Y esta es a una corriente eléctrica fija de 20 amperes, pero se mueve, se desplaza la distancia entre la sonda y el conductor. Y similarmente, estos son resultados de variar la corriente eléctrica y en el puro centro de una de las espiras, en este caso la espira de 40 milímetros de diámetro, observamos que obtenemos el valor de B, ¿de acuerdo? Y después de las diferentes espiras, movemos la sonda hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, ese punto de referencia, y obtenemos estos valores. Muy bien, análisis de resultados. Aquí tenemos los resultados para el conductor rectilíneo y vemos cómo hay una función de la corriente eléctrica en términos de B, que es una respuesta lineal de acuerdo a la ecuación. Y luego cuando me separo o me alejo del conductor, tenemos un comportamiento inversamente proporcional con la distancia. Es importante que ustedes analicen toda la explicación que se hace acá para interpretar que los resultados obtenidos en esta parte son muy aceptables, es un éxito. Esta ha sido la presentación de este experimento, que es muy sencillo. La referencia que les puedo dar es Label, experimentación de física 3.3.4.1, y lo que tienen que hacer ustedes es una explicación de esta práctica, relacionarla con el material del capítulo 7 que estamos analizando, que tiene que ver con la ley circuital de Ampere y los campos magnéticos obtenidos en respuesta a una corriente eléctrica al atravesar un conductor rectilíneo o una espira.